Imagínate que vienes cansado del trabajo. Por fin te vas a acostar en tu cama. Afuera hace frío. Te tapas. Estás acostado, tapado, cómodo. Por fin vas a dormir. A pesar de que sientes una sensación extraña, te quedas profundamente dormido por el cansancio. Después de pasar de las horas, te despiertas por un sonido extraño. Te quedas inmóvil pensando que solamente es una pesadilla, pero te das cuenta de que tu armario se empieza a abrir lentamente. El movimiento apenas es perceptible, por lo que decides quedarte aún en cama. Esperando que sea una pesadilla, vuelves a abrir tus ojos y esta vez la persona ya está fuera del armario. Comienza a caminar en silencio hacia tus pies. Ahora está frente a ti. Se te queda viendo de una forma extraña. Respira agitadamente y no deja de verte durante varios minutos que para ti se vuelven horas. Después ves cómo de su bolsillo trasero saca un martillo. Y eso es lo último que ves, a un hombre haciendo tañicos la cabeza a martillazos. Eso es lo que hacía Richard Ramírez en los años 80. Y hoy te vengo a hablar de él en esta temporada de Halloween 2022. Así que siéntate y disfruta del show. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, nacido el 29 de febrero del año de 1960, más conocido como Richard Ramírez o The Night Stalker, o en español, el acosador nocturno. Fue un asesino en serie y criminal sexual estadounidense, culpable de 14 asesinatos en Los Ángeles durante los años de 1984 y 1985. En 1889 fue condenado a 19 penas de muerte. Criado en un ambiente abusivo y violento, seguidor de Satanás y amante del rock pesado, fue la influencia de su primo Mike lo que lo llevó a iniciarse como delincuente. Convertido en un joven problemático, enganchado en las drogas, se trasladó a Los Ángeles, donde comenzaría sus sanguinarios asaltos y asesinatos. Tras ser capturado, se convirtió en una estrella mediática hasta el punto de casarse con una de sus fans, hijo de Mercedes y Julián Ramírez, un inmigrante mexicano, Richard o Richie, como le solían llamar, en El Paso, Texas, en 1960. De formación estricta, su padre solía propinarle continuas golpizas a su madre y a sus 4 hermanos. Fue un niño retraído y solitario, incapaz de comunicarse con otros compañeros, debido a que padecía episodios epilépticos. Esto lo frustró y aisló del resto, y también le ocasionó un profundo miedo a la muerte. Este sentimiento se convirtió más tarde en fascinación, cuando comenzó a visitar cementerios y acercarse al satanismo. Con los años tomó como ejemplo a su primo Mike, un ex soldado con comportamientos violentos, que saldría impune tras asesinar a su propia esposa. Fue este hecho lo que marcó un antes y un después en la vida de Richard, ya que él mismo presenció cómo Mike sacaba una pistola y apuntaba directamente a la cara de su esposa y disparó. Richard tenía apenas 10 años, incluso quedó salpicado con la sangre de la joven víctima. Por Mike, Richard comenzó a interesarse en la sangre, la delincuencia y las drogas.
En busca de la aprobación de su primo Mike, comenzó a fumar marihuana, matar animales y efectuar pequeños robos y allanamientos. También influyó su acercamiento a la doctrina satánica, de la que tanto alardeó en su juicio, y las letras de las bandas de rock. Richard era fan de AC/DC. Con todo, su punto de reflexión comenzó cuando se mudó a Los Ángeles, hacia comienzos de la década de 1980. Durante los primeros años, vagó sin rumbo fijo, al tiempo que robaba para conseguir drogas. Fue entonces que resultó arrestado, pasando 6 meses en la cárcel, luego de que tomaran sus huellas. Este arresto fue crucial para su captura, una vez empezaron los asesinatos. Luego de quedar en libertad, empezó a atacar y acosar gente en Los Ángeles. Incluso llegó a secuestrar niños para intimidarlos por varios días. Su aspecto físico y mental cambiaron. Pronto emularía la encarnación del demonio con un aliento putefacto, característica que lo definió mientras era buscado por las autoridades. Pero en el año de 1984, con 24 años, Richard se convirtió en un monstruo, perpetrando el primero de una larga lista de asesinatos. Su primera víctima fue Jenny, una mujer de 79 años, cuyo único error fue dejar las ventanas abiertas debido a un caluroso clima. Todos los vecinos del barrio, Glacier Park, dormían cuando Richard ingresó a la casa de Jenny, vestido de negro, con guantes y un cuchillo para robar. Sin embargo, la pobre mujer no tenía nada de lo que Richard buscara, por lo que éste la acuchilló salvajemente y luego abusó sexualmente de ella. Al día siguiente fue encontrada por uno de sus hijos. En ese momento había nacido el acosador nocturno, y sus modos operandi le hacían extremadamente peligroso. Richard no era metódico ni ordenado, tampoco tenía un patrón o preferencia, y era impulsivo e inhumano. Le daba igual mujer, hombre o niño, edad, raza o condición. Robaba, mataba, torturaba o violaba por igual, y esto lo hacía impredecible. No había una conexión aparente entre sus crímenes, por lo que las autoridades estaban perdidas. Sin embargo, era descuidado y dejaba pruebas por todas partes, como sus huellas, el arma homicida e incluso testigos. Tampoco se cubría el rostro, con lo que existían varias descripciones sobre su físico. Pese a esto, pasó un tiempo hasta su captura, y en el transcurso ocurrieron numerosos asaltos, desde el tiro a sangre fría que acabó con la vida de Daily Okazaki, de 33 años, el asalto a cuchilladas de Maxine Sazarra, de 44, luego de que asesinara a su esposo, a quien además le sacó los ojos. También está la violación de Ruth Wilson, más tarde convertida en testigo clave. Esta compartió su descripción y habló de su horrible aliento. La suma de los testigos y las numerosas pruebas dejadas por Richard llevaron a su pronta identificación con huellas. Luego de que dejara con vida a Inez Erickson en agosto de 1985. Tras haber asaltado el hogar de Inez, su pareja William Cars, a quien mató de 3 tiros, Richard procedió a torturar a Inez hasta que ésta le habló de un escondite con dinero que tenía su pareja. Provocando por esto, Richard dejó con vida a Inez, quien compartió todo con las autoridades. Además, había un testigo que había visto su auto y placa. Con todo lo anterior, las autoridades encontraron su auto y una vez checaron las huellas del auto, descubrieron su identidad. No obstante, Richard se encontraba lejos en el momento del hallazgo.
Cuando regresó a la ciudad, su cara estaba en las noticias, panfletos y en todas partes. Fue visto en un autobús y luego de que intentara robar un auto, fue capturado por un grupo de vecinos que lo agarró a golpes. Tras su detención, fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos. Pese a esto, tuvo tiempo de gozar un largo juicio y circo mediático. Fue condenado a 19 cadenas perpetuas en el año de 1989, aunque consiguió retrasar su ejecución tras varias apelaciones. De hecho, Richard se convirtió en uno de los presos más famosos de San Quintín. En 1996 contrajo nupcias con una de sus fans. Su juicio estuvo plagado de irregularidades. Si bien había una gran cantidad de pruebas, el jurado le temía, así como la mayoría de los asistentes al juicio. No solo por las cosas que decía sobre el demonio, sino también porque uno de sus jurados resultó asesinado durante el proceso. Richard pasó a la historia como uno de los criminales más sanguinarios e inhumanos de la historia de Estados Unidos. Murió a causa de un linfoma el 7 de junio del año 2013 a los 53 años. Como toda una estrella mediática y fenómeno social, tenía un gran número de seguidores y fans enviándole cartas románticas. Y como todo asesino serial, tuvo series, películas, incluso documentales donde explican más a detalle su vida. Pero aquí te traje lo más importante, su vida. Aquí te traje lo más importante, cómo se convirtió de un simple niño traumado a un monstruo.